Desde muy pequeña yo siempre tuve mucha inclinación hacia las artes manuales. Yo me acuerdo que en el colegio siempre estaba buscando la forma de hacer algo material para vender, que más allá del negocio era como buscando formas de expresarme y de compartir eso que tenía, digamos, dentro mío. Entonces hacía joyitas, tejía y todo resultaba pues vendiéndose y compartiéndose a la gente. Sí. Entonces en el momento de decidir qué estudiar fue muy fácil. Estaba entre arquitectura, diseño de modas, diseño textil, y mi paso por el diseño fue bien simpático. Estudié diseño textil, me cambié a industrial, me cambié de joyas. Y finalmente, y todos esos cambios porque yo tenía una necesidad muy grande de empezar a compartirme con el mundo y veía que esas carreras eran lentas o tenía que trabajar para alguien, era como mi imaginario. Y pensé que haciendo joyas era mucho más fácil como producir una marca y ya entrar en un contacto súper directo con las personas. Okay. Entonces terminé con joyas. Tuve mi marca de joyería por varios años. ¿Cómo se llamaba? Con mi nombre. Ah, ok. Era con mi nombre, estaba en ferias, estuve en un centro comercial y esa marca de joyas como que me estuvo acompañando en todo ese cambio, digamos, en esa visión del mundo que empecé a tener cuando empecé a hacer yoga. Okay. Que ahí fue cuando tuve como ese llamadito de regalarme algún espacio para mí. Entonces, me acuerdo que estaba en un momento de separación con mi pareja. Okay. Y ahí, como todas las mujeres y hombres que estamos como buscando respuestas, dije, pues el yoga de pronto me puede dar un caminito, puede ser interesante. Y ahí empecé pues a practicar yoga, me enamoré perdidamente de la práctica y a medida que me metía, yo siempre he sido súper autodidacta, entonces compraba libros, escribía, estudiaba. Ahí empecé como a hacerme a un ladito de las joyas. Finalmente tuve una línea de joyería con sentido, que hacía chakras y sillos mayas y cosas como para elevar un poquito la conciencia, pensaba yo. Y hasta que eso lo fui dejando y lo fui dejando hasta que me quedé únicamente con el lado de yoga. ¿En dónde estudiaste diseño? En los Andes y en la Javeriana. ¿Eres de Bogotá? Sí, yo soy de Bogotá. Okay. Vale, entonces eso fue lo que te llevó a el yoga y ahora ¿cómo relacionas el diseño con lo que haces actualmente? Antes del yoga, yo siempre fui súper emprendedora. Entonces, como que creaba muchas marcas de sacos, de joyas, de todo lo que se me ocurriera. Y con el yoga fue esa facilidad de pensar también, yo quiero abrir un espacio que tenga mi propio concepto, mi propio lenguaje. Y lo que me llegó fue, yo quiero compartir todas estas herramientas que me han ayudado de una forma súper bajadita, súper tranquila, súper cercana. Entonces ahí yo hice el diseño del logo, hice la página web, hago todos los posts de Instagram, me disfruté un montón haciendo el diseño pues, del espacio como tal, como hacerlo ya como más franquicia. De ahí salió una franquicia de Chía, después salió también en Medellín, digamos, eso en cuanto al manejo pues, del diseño como tal. Okay. Y más adelante no, como que siempre dentro mío hay una necesidad de encontrar nuevas formas para compartir eso que quiero compartir. Entonces, el diseño de talleres, de experiencias, de forma de entregar toda esa experiencia para que la gente lo pueda tomar de una forma súper fácil y le quede ya como metida en sus células, ¿no? En eso yo creo que es una de las cosas que me ha dado esa creatividad, ¿no? ¿Qué te llevó a crear Yoga Viva específicamente? Antes de Yoga Viva yo tuve por unos 3 años una franquicia de un estudio de yoga que es español. Lo tuve en Bogotá. ¿Ese es y el estando que tiene ahí que ver con Kundalini Yoga. Okay. Y estando ahí
Yo soy un alma muy inquieta y me gustan las cosas bonitas y me gusta lo nuevo, lo original, lo auténtico, no sé, como que no puedo parar de crear. Entonces, estando ahí, habían cosas que como que quería que fueran diferentes. Entonces, después de unos 3 años, en un retiro de silencio en el que yo tomé, ahí como que me llegó toda la claridad, que el retiro lo hice aquí en Argentina, a propósito. Me llegó como toda esa claridad de abrir Yoga Viva, el nombre, el concepto, los colores, bueno, todo lo que quería compartir. Ok, genial. ¿Estudiaste yoga en dónde? Yo estudié yoga en Bogotá. Fue un maestro que solo enseña en Estados Unidos y en Europa, y tuve el súper privilegio de poder estar en una formación que hizo él en Colombia, un intensivo, y me formé en diferentes estilos de yoga con diferentes personas. Okay. En Bogotá siempre porque soy mamá, y era lo que podía hacer en ese momento. ¿Qué es creatividad? O sea, danos tu definición sobre qué es la creatividad y cómo la relacionas con el yoga. Para mí es como la expresión más pura del espíritu. Y el yoga es unión entre cuerpo, mente y espíritu. Y desde esa unión y conexión con nosotros mismos y con el todo es que podemos encontrar esa como creatividad innata que hay dentro, pues, de nosotros, que nos pertenece por defecto, ¿no? Okay. Entonces es como que si tú estás en estado de yoga, estás en estado creativo. ¿De qué manera se relaciona la creatividad en los procesos que llevas a cabo en Yoga Viva? Desde la parte, digamos, estética y desde la parte, digamos, de la imagen, es un estudio yo creo que muy diferente a los que pues solemos ver, porque es una estética como más minimalista o más moderna, o que no necesariamente es de un estudio de yoga, sino podría ser otro tipo de espacio también. Y la forma en cómo pongo las clases también, busqué que fuera de una forma que la gente sintiera como muy cercana. No la ponemos como la solían poner antes, con niveles o con, bueno, fue una forma diferente. Y también nosotros empezamos a hacer cursos, muchos talleres que antes, en ese tiempo, los estudios de yoga no hacían. Hacían solo las sesiones de yoga y ya está. Y yo quería siempre, pues quería y quiero, pues siempre como crear espacios, sí, en diferentes formatos, de un día, de intensivo, de varios días, en los que se entreguen también todas estas herramientas y que sea un complemento para la gente, además de la práctica física. Okay. Y también una cosa es como la forma en cómo se comparte es muy de Yoga Viva. Digamos, las clases de Yoga Viva tienen un componente muy especial que lo caracteriza. Y en eso me he como enfocado mucho, que la gente pueda ver la diferencia. ¿Cuál es el aporte cultural de Yoga Viva en la sociedad, según tú, lo que has visto que se ha proyectado? Para mí, en cuanto a lo principal, el objetivo de Yoga Viva era que la gente normal, sin un personaje de yogi, pudiera acercarse a la práctica, ¿no? Entonces, resignificar la práctica sin ponerla, no sé, como quitarla de tantos personajes. No sé si me entiendes con los personajes. Sí. Okay. Puedes hablar al respecto. O sea, puedes decir qué piensas al respecto. No, simplemente que la gente pudiera llegar por la práctica misma, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues todos los cambios que se pueden generar en las personas por entender ese lenguaje que quiero compartir. Entonces, que el yoga va más allá de las posturas físicas, que cuando haces yoga estás meditando. Bueno, son cosas que tiene que ver mucho con la alimentación, que tiene que ver mucho con los espacios de silencio, que es fácil que saques tu práctica física del salón
que para eso es que vienes, ¿no? Y que te abras como a nuevos entendimientos de la vida. Entonces, las personas que han asistido a las clases, a los talleres, a los retiros, a las formaciones, yo siento que han empezado a abrir un poquito como esa imagen tan cerrada que existía antes de la práctica, para ponerla más fácil en sus vidas, ¿no? Ya. Entonces, en realidad, ¿el yoga qué es? El yoga es una ciencia que tiene, sí, es un sistema. Es un sistema que te enseña unos pasos para que puedas llegar a ese estado de unión y de conexión contigo mismo y con el mundo que te rodea, que no solamente son las posturas físicas, sino también hay otra serie de cosas que aquí ya sería una clase de filosofía, sí. Pero que las posturas físicas son solamente un pedacito pequeñito de todos los eslabones que el yoga propone para llegar a ese estado de iluminación y de samadhi, que podemos verlo muy lejano de la realidad, pero es simplemente que estés feliz, que estés en ese estado natural de creación, ¿no? de creatividad, en esa conexión constante contigo y con todo lo que se te manifieste alrededor. Bueno, ahora háblanos sobre el minimalismo y sobre lo que es tener un estilo de vida simple. Mi tema favorito por estos tiempos, que es uno de los regalos inmensos que me ha traído el yoga, Yoga Viva, y estar como experimentando mi vida dentro de ese mundito. Entonces, para mí el minimalismo es darte cuenta que puedes estar bien con menos cosas, que no es necesario llenarte de. Empezando por el minimalismo que descubrí que podía existir en mi mente, ¿no? Esa ausencia, esa ausencia de pensamiento o esa desidentificación con los pensamientos. Cuando creas espacio en tu mente, hay un descanso y hay una calma y hay una paz y hay una gratitud y puedes conectar con lo esencial en tu vida. Y asimismo, que todos nos damos cuenta, cuando quitamos cosas materiales de nuestros espacios, cuando limpiamos el escritorio, cuando limpiamos los cajones, quitamos la ropa, nos damos cuenta que energéticamente hay algo que cambia, se siente, digamos, diferente y tienes más foco, eres más productivo, descansas mejor, ¿no? Hay muchas cosas que se empiezan a ordenar. Entonces mi vida hace un tiempo está muy enfocado a eso, a la observación de que me quiero llenar, de que estoy vacía, ¿no? Minimalismo en la alimentación también, que creo que fue lo primero que empecé a experimentar con los ayunos, ¿no? Entonces el darme cuenta realmente de que me quiero llenar, qué vacío tengo, porque estoy necesitando llenarme de algo material por mi boca. Y eso, el estar más liviano te permite no perderte, no distraerte en la forma en cómo llevas tus relaciones, tu trabajo, tus sueños, ¿no? Entonces el abrir espacio es lo que estoy, digamos, como trabajando ahora más, el arte de abrir espacio, que lo conecto mucho con mis retiros, con las formaciones, con procesos que hago a nivel personal, compartirle a la gente un poquito de mi experiencia para que ellos también encuentren ese espacio físico, mental, emocional. Ok, vale. Ahora que hablas de los retiros, a mí me llamó mucho la atención, porque obviamente en Instagram veo las fotografías de los retiros. Entonces a mí me llamó la atención el estilo de diseño que hay dentro de los espacios que tienes. ¿Tú participas en eso? O sea, ¿tú creas los espacios o cómo es? Yo escojo los espacios. Soy una muy buena... hallo espacios bonitos. Me encanta buscar por Airbnb, por cualquier tipo de tal, porque siento que estos procesos necesitan de espacios que los puedan inspirar también, que es importante que cuando estés dormido en una habitación, la cama sea cómoda, no tengas distracciones, que todo sea bonito, que todo sea amoroso, amable, inspirador, que la naturaleza esté súper presente, el buen clima,
y yo llevo más de 8 años haciendo retiros, entonces ya he como visto qué tipo de espacios son los que perfectamente se prestan para que el proceso sea divino, sea elevador. O sea, has visto que funciona. Total. Y eso para manejarlo a largo plazo, ¿cómo lo manejas? Es decir, vas a un retiro y obtienes lo que necesitas, o haces el retiro y sales del retiro, y después cuando estás en tu vida cotidiana, ¿cómo haces para que eso permanezca? El retiro entrega muchas herramientas para que tú puedas seguir como cultivándolas en tu vida diaria. Y aparte tenemos muchos repitentes, ¿no? Porque no sé si desafortunadamente por el ritmo de vida que llevamos, pocas personas se priorizan. Entonces están más movidas por el deber ser, por el querer conseguir, y se pierden en el camino cuando ya están con niveles de estrés, cuando ya están malas del estómago, cuando ya no tienen energía, tienen ansiedad. En fin, ahí entonces recuerdan que alguna vez estuvieron en un retiro y vuelven, y ahí más o van encontrando, y hasta que ya se logra. Sí, es que creo que es algo que siempre vas a tener que retomar. Claro. Es muy difícil manejarte siempre en el mismo, o sea, en la vida real, en la vida cotidiana. Más que difícil, yo creo que es una elección que nos cuesta tomar. ¿Estar bien? Sí. Ah, ok. Sí, hay que estar observando eso. Uh-huh. Y bueno, otra pregunta es, hablaste del aporte cultural de Yoga Viva, ahora ¿cuál sería el aporte cultural del diseño en la sociedad según tu experiencia? Inspirar, elevar el espíritu, despertar, alegrar, ¿no? Como cosas sencillas y simples que tú ves y ¡oh! esto cómo lo hicieron, ¿o no? Sí, ¿De dónde salió eso? Inspirar a la belleza, conectar con la belleza, con lo bello que hay en mí, con las infinitas posibilidades de encontrar esa misma belleza en mi vida. Y también, digamos, las personas que se dedican a eso puntualmente, pues darse cuenta que si hay otras personas que lo están compartiendo, ellos también pueden, y ¿no? Como expresar, expandir eso. Okay. Pero es una cosa de elevar el espíritu, y a mí lo que me genera, como siempre le digo a mis alumnos que me río, es una fumada de amor. Una fumada de amor y de éxtasis y alegría y conexión con la vida. Entonces, qué lindo que a través de las obras y de las cosas nosotros podamos tener esos estados de unión, que ese es otro yoga, ¿no? Sí, sí. Ok. Que se regale espacios para ella, para descubrir su infinito potencial dentro, en silencio, que contacte mucho con la naturaleza, que nos empecemos a identificar más con la naturaleza que con lo que nos dicen los pensamientos. Sí, hay espacios, en esta ciudad hay unos espacios increíbles para los que la gente se pueda conectar y recordar de dónde vienen y recordar quiénes son y por qué están acá, ¿no? Yo creo que más allá de técnicas, no sé, formaciones y bueno, un montón de cosas que nos alimentan esto, lo que tenemos que alimentar es este espacio del alma, del corazón o como le queramos llamar, y eso lo haces abriendo espacio, ¿no? Entonces, claro, estando en silencio, haciendo lo que te gusta, es otra forma. Te gusta cocinar, empiezo a cocinar, me gusta dibujar, me gusta escribir, pero sin ningún ultra propósito, ¿no? Desde un estado de sencillez y de simplemente me regalo 10 minutos al día para hacer algo que me gusta. Y ahí empiezo a estar en presencia, y al estar en presencia me conecto con lo que yo soy realmente y me llegan inspiraciones y llego a sentir esos espacios de felicidad porque me reconozco. Es sencillo. Es sencillo, lo difícil es ser sencillo, justamente. Es elegir. Elegimos tantas pavadas. Sí, es verdad.
muchas veces. Así que bueno, listo, esa era la entrevista. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno. Gracias por abrirme este espacio. Es muy bonito lo que haces y espero que tenga todo el alcance que te permitas tener. Vale, sí, gracias. La idea es hablar más con personas así para que muestren justamente su visión de la vida, mostrar exactamente cuáles han sido sus experiencias, que pueden dar al mundo, visibilizar todo eso. Como para dar un espacio de inspiración, quisiera como eso. Necesario. Así que muchas gracias. A ti, gracias. Listo. Bueno.